grande para él. Ahora estamos en comunicación con el director de la radio, con Gustavo Lloca. Queremos conversar un poco con él acerca de toda esta situación nueva que enfrenta el mundo, que enfrenta la región, que enfrenta Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, Ignacio, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo especial para vos y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás llevando la cuarentena, el aislamiento? Bueno, la verdad que en el caso mío bastante bien. Nosotros hemos tenido la obligación de alguna manera y la posibilidad de desplazarnos un poco por el tema de la esencialidad de los medios de comunicación, pero de todas formas no viene mal el quedarte en casa y el reflexionar en soledad y en tranquilidad, ¿no? Creo que en un momento como el que se vive, hacer una pausa y pensar sobre, no sé, desde la existencia y el sentido de la vida hasta la necesidad de la gente, creo que te pone en un buen ambiente esta soledad como para charlarlo, así que la venimos llevando bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Hablando de reflexiones, me gustaría escuchar una reflexión tuya acerca de toda esta situación que está viviendo el mundo, que arrancó allá en enero en China, hoy ya se desparrama, ya es una pandemia en todo el mundo. Latinoamérica, según la OMS, se encamina a ser el epicentro de esta pandemia, lamentablemente, con Brasil, con Chile, con Perú, con Ecuador como lugares donde hay un fuerte contagio y una cantidad impresionante de muertes. ¿Cómo estás viendo esta situación? Y si estás viendo debates o hacia dónde va el mundo en esta situación. Una pregunta muy general, pero te dejo librado a que vos lo encares por donde quieras. Está bien, digo, no sé, pensemos dos aspectos, digamos, en primer lugar lo técnico de esto y luego a lo mejor alguna reflexión sobre el futuro, ¿no? En primer lugar, lo que me parece es que hay una división, no digo tajante y exacta, pero sí bastante clara en el resultado de esta pandemia en función de las visiones y de los modelos es hacer un primer análisis y te fijas los partidos que tienen alguna, o los partidos o los estados o los gobiernos que tienen hoy alguna orientación más socialista, por decirlo de alguna manera, han tenido mejores resultados que los países que tienen otro tipo de visión, sobre todo en la parte económica y en toda esta discusión, o esta falsa discusión entre salud y economía, ¿no? Si vos te fijas, no sé, China, Vietnam, Cuba, el propio Venezuela, Argentina, obviamente, que está enmarcado en estos países, vas a advertir tranquilamente que los números de muertos en general, que es lo más importante, son mucho menores que en los países que plantean algún proyecto más economicista, más liberal, o como se quiera nombrar. Y esto habla a las claras de que cuando vos intentas tener un sistema de salud mucho más protegido, mucho más amplio, que abarca a distintos sectores, con los problemas o no que pueda haber, ¿no? Los problemas que tiene Venezuela múltiples, sumados a los del bloqueo económico, y también problemas internos innegables a países que tienen un gran nivel de población, como por ejemplo Vietnam, pero que tienen un modelo mucho más abierto, mucho más orientado, digamos, a que el Estado tiene roles más importantes, y creo que ahí se ve con mucha claridad esos números enfrentados a Chile, a Estados Unidos, a Brasil, que es innombrable prácticamente, y eso creo que muestra a las claras cuál es uno de los primeros puntos y los primeros caminos a seguir, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, ahí queda un punto pendiente que es muy comparativo para nosotros, que es el de Uruguay. Bueno, sí, Uruguay hoy también sigue siendo un modelo, y si bien es cierto, está conducido por un presidente de tinte de centro derecha, el éxito de Uruguay está basado en los 15 años de gobierno progresista que acaba de dejar Uruguay, digamos. El crecimiento de la materia de salud, educación, de los gobiernos de Tabaré y de Mujica hablan a las claras que este muchacho que hace 20 días que acaba de asumir no es el responsable del éxito, independientemente de las buenas decisiones que puede haber tomado, ¿no? O sea, uno no está negando, y Uruguay está por volver a las clases, pero bueno, claro, las ciudades del interior de Uruguay son, no sé, son como Fernández, como
como qué sé yo, Añatuya, debe ser más grande que la mayoría de la ciudad, sacando Canelones. O sea, es un contexto puntual un poco más disímil, pero básicamente, como terminando las comparaciones, digo, Uruguay es un modelo porque viene de un proyecto muy claro, ¿no es cierto?, de la izquierda manejando el país durante los últimos 15 años. Tal cual, tal cual. Y después, bueno, viene la otra parte de la pregunta que vos hacías sobre qué nos va a dejar y qué no nos va a dejar esta pandemia, ¿no? Creo que, y ahí por supuesto que uno puede discursar durante horas y no tener ninguna asidero científico lo que pueda decir, pero en principio, bueno, si este mundo va a cambiar, si la gente va a ver en esto algo más solidario o menos solidario, yo la verdad que en lo individual no soy muy optimista en eso. Digo, a mí me parece que, con todo respeto del término, el tipo que es un tipo de mierda hoy va a ser un tipo de mierda mañana, igual con pandemia o sin pandemia. Creo que esto no, los grandes corazones de los individuos del mundo no van a ser tan alcanzados por este problema que vivimos, ¿no? Sí, por el contrario, creo que los pueblos trabajando o instando a sus representantes a tomar decisiones de fondo enmarcadas en leyes claras y concretas, pueden permitir un mundo más solidario, ¿no? O sea, creo que el apoyo como grupo humano sí tiene una caracterización de impactar positivamente en la decisión de los países y en los destinos de los líderes, que convengamos entre paréntesis que este mundo entero hoy no tiene grandes líderes. Entonces, ver decisiones desde las cúpulas del mundo avanzando hacia eso, yo lo creo poco probable. No me parece que un tipo como Trump o Johnson quieran sentarse a pensar en la solidaridad mundial, pero sí me parece que los pueblos pueden de alguna manera exigir, y además obviamente a través de la instrumento fundamental que es la del voto, un cambio de paradigmas y a lo mejor ver una ética de la solidaridad, como decía Alfonsín, mucho más clara, pero de entrada, digamos, uno mira que a nivel mundial los países se van a cerrar, no se van a abrir. Los nacionalismos de derecha son muy preocupantes en el mundo y hay referencias como gente que opina que, no sé, la Alemania nazi hasta tiene algunas reminiscencias de lo que fue la crisis de la fiebre española o el ajuste que hubo del 30 al 32 en Alemania, que generó un nacionalismo de ultranza que termina generando estos mecanismos de derecha casi fascistas o racistas, ¿no? Así que nada, son tantos temas para hablar que bueno, que es interesante, pero como te digo, en principio a lo individual no creo muchos cambios y tengo mucha esperanza en que a nivel de la comunidad, de la sociedad en sí, se pueden exigir cambios que a todas luces son claros que hay que hacer. O sea, el mundo no puede seguir con la educación, con la salud y con los servicios esenciales únicamente en manos de los privados, ¿no? Tal cual. Así que bueno, habrá que esperar un poco y ver. Sí, en el marco de esta incertidumbre que todos experimentamos y es difícil hacer futurología, digamos. Sin duda. Pero, sin embargo, por ejemplo, en Europa, dada la crisis económica que ha generado esta pandemia, recordemos también que Europa viene de un proceso de estancamiento desde el 2008. No es que venía creciendo al 8% como China y de golpe se encontró con esta situación. Venía en una situación de estancamiento y esta pandemia la tiró para atrás. Pero ahí en la misma Europa, en Alemania, en Francia, se están planteando cuestiones vinculadas con el rol del Estado que hasta hace un tiempo atrás no estaban en la agenda. Hoy creo que sí, claro. El rol del Estado, lo que decís vos, el tema del sistema de salud, el tema del sistema de la educación, el tema de la participación del Estado, por ejemplo, en empresas privadas, cuando el Estado se tiene que hacer cargo de salarios o de sostenerlas en esta situación, son debates que se están dando. Sin duda, creo que eso, por eso te decía, a nivel colectivo creo que hay esperanza sobre una discusión, pero también, así como vos me decís, las discusiones que se vienen dando en este aspecto en los últimos 60 días, todos somos conscientes en Europa, para tomar el ejemplo que vos tomabas, del recrudecimiento de los partidos de derecha, de la xenofobia, del problema contra los migrantes a los que expulsan al mar todos los días. O sea, todo eso es una cosa que está latente en el crecimiento del propio nazismo en Alemania.
Entonces, o sea, uno dice, bueno, ¿cómo contrarresta esto con que está muy enquistado en los individuos, no solamente en las sociedades, contra esta nueva realidad? Y bueno, de ahí habrá que ver el resultado. Creo que en alguna medida, por eso te decía, los estados pueden llegar a tener unas políticas más laxas, pero bueno, también creo que los nacionalismos van a traer el cierre de fronteras, digamos, que a lo mejor en esta pandemia eso es necesario por un par de meses, pero no en el futuro de la humanidad. Tal cual, sí, se está viendo eso que ya de alguna manera venía con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esta idea de que los países, principalmente a partir de las políticas de Trump de mirar hacia Estados Unidos y no lo que es la globalización o el comercio internacional, esta pandemia profundizó ese camino. Y en ese marco, digamos, por ejemplo, hay muchos países que están entrando en situación de crisis de deuda. Sí. O sea, Argentina en ese marco venía ya arrastrando desde el gobierno de Macri este endeudamiento tremendo que comentaba Pablo en el editorial. Está en el medio de una negociación, pero la negociación cambió de contexto, digamos, porque hoy hay países que se van sumando a la fila de los países que están en peligro de entrar en default, que están pidiendo moratorias de su deuda o suspensiones de los pagos. ¿Cómo estás viendo esa situación en relación con los países, con el mundo, digamos, y con la Argentina en particular, que está en esta negociación tan dura? Mira, creo que estamos entrando en la última fase de la negociación, que es la más difícil, obviamente, como cualquier negociación, porque hace al cierre, digamos, hace a los puntos pequeños que a lo mejor mal discutidos pueden terminar de a lo mejor de hacer caer una negociación, con lo cual primero veo que no hay mucho margen de error de acá en adelante, ¿no? O sea, ayer no pagamos, estamos en la última etapa, bueno, habrá que hacer esa sintonía fina, como decía este personaje, y bueno, y tratar de hacer un cierre. Yo creo que en definitiva, en este caso, esta pandemia, con todas las muertes que generan en el mundo, no es una herramienta en contra de la Argentina, porque creo que hoy quienes colocan deuda, uno sabe que son administradores de fondos, ¿no es cierto? Y también tienen que responder a quienes inviertan ese dinero. Entonces sí, bueno, te bajan una tasa del 7, te ofrecen el 2. No, que es una locura. ¿Pero qué vas a hacer? ¿La vas a poner la Reserva Federal de Estados Unidos con un bono al 0? O sea, creo que hay una responsabilidad de quienes de estos fondos especulativos, buitres, inversores, que cada uno le dará el nombre que quiera, en los que creo que van a tener que estar también ellos muy finos en lo que va, hasta dónde pueden llegar a pedir. La negociación, obviamente, como cualquier negociación económica, termina siendo un toma y daca, hasta donde uno puede sacar la mayor ventaja, y eso es parte de estas situaciones que son innegables, que se van a producir de esa manera. Pero yo creo que Argentina va por el buen camino. Creo que la propuesta del gobierno es seria. Creo que ninguna propuesta que uno hace de entrada en una negociación es para que sea aceptada el 100% como está. Creo que de entrada es muy claro que los medios concentrados, que además tienen bonos y títulos, han jugado en contra de la propuesta, han hablado de que era insuficiente y demás. Y bueno, y hoy los fondos como BlackRock, 30 días después o 40 días, bueno, no son tan insuficientes, tomen una propuesta nueva. O sea, con lo cual creo que se está trabajando en un buen camino, ojalá lleguemos a un buen destino, que es lo importante, y creo que estamos entrando en la última etapa, porque así como mirábamos, pues yo te comentaba sobre la necesidad y la responsabilidad que los grandes CEOs de estas compañías van a tener que tener antes de decir que no llegaron a un acuerdo. También es cierto que Argentina no puede pagar, porque si no, no puede crecer, y que, bueno, si a esto le sumamos la caída que vamos a tener del PBI desde el año, lo que se calcula, un 8, un 9, con respecto al año pasado, y no hablemos de los puntos de producto que se están perdiendo. Bueno, evidentemente, si no podíamos pagar cuando asumió Alberto Fernández, menos vamos a poder pagar ahora, ¿no? Esto queda claro. Más allá de la reconstrucción de algunos países que estén vinculados a la alimentación y algunas otras herramientas que el mundo va a necesitar, puede ser importante. Argentina necesita mucho tiempo para volver a crecer. Tal cual. Y te hago la última pregunta. Vos tenés medios de comunicación, tenés radios,
sos director de esta radio. Una última pregunta, bueno, ser una reflexión final. ¿Cómo estás viendo el rol de los medios de comunicación en toda esta situación? ¿Qué mirada tenés, sobre todo de los sabemos, de los grandes medios? Mira, yo creo que claramente en esos medios hay dos líneas a seguir, ¿no? La primera es la de los responsables de los medios, que como algunas referencias te hacía hace un tiempo, en la charla anterior, porque ahora la podemos decir más claramente. Clarín tiene 1.000 y pico de millones de pesos de bonos soberanos, y la Nación tiene sus intereses también metidos en esto, por hablar de los grandes medios. Cuando uno dice Clarín, dice Canal 13, dice Radio Mitre, dice TN, o sea, Clarín no es Clarín, todos sabemos, ¿no? El propio rol que tiene en las telecomunicaciones también está, de alguna manera, puede verse con resultados disímiles. Entonces, creo que los dueños de los medios tienen evidentemente un rol fundamental en tratar de que la negociación de la deuda, que es un poco lo que en primer lugar podemos decir, sea lo más beneficiosa para los fondos extranjeros o para los inversores. Y luego tenés una cátedra de periodistas, básicamente de economistas, ¿no? Que no sé, que son esos pobres de derecha que yo digo, ¿viste? Que no sabes para quién juegan, ¿viste? Porque el impuesto a la riqueza, ¿a quién le va a tocar de todos esos tipos? O sea, ¿qué defienden? ¿A quién defienden? O sea, que no, porque el país no, por ejemplo, esas de las cosas que se dicen, ¿no? El país no aguanta más impuestos. No aguanta más impuestos, este régimen es regresivo y ta. A ver, no hay duda que el régimen argentino es regresivo en impuestos. No hay duda que habría que hacer grandes cambios, entre los cuales bajar el IVA y subir impuestos a las ganancias, al patrimonio y demás, no lo que ellos quieren, pero de todas formas un debate sobre reforma de impuestos, no hay duda que este país tiene que tener. Ahora, ¿quién habló de más impuestos para la gente? El gobierno no dijo nada de más impuestos. Están hablando de un impuesto puntual a los grandes capitales, pero eso no es más impuestos, que además plantearon una reforma tributaria porque los impuestos son caros en un país que hoy nadie paga los impuestos. Entonces queda claro que esto es para 10.000 tipos, y lo instalan como que es un problema de la sociedad, y al empresario medio lo hacen asustar. Sobre que no vendes nada, ahora te van a meter más impuestos. Mentira que te van a meter más impuestos. Nunca se dijo eso. No existe ningún funcionario serio del gobierno nacional que esté planteando eso. Entonces, y así, viste, vienen con una mentira, con otra, y van llevando esto hacia donde les interesa, y de pronto, no sé, si lo pasas a la pandemia, el tema de los testeos o los no testeos, ¿no es cierto? Ahora está de moda que testeamos poco, que no testeamos mucho, que otros países testean más. A ver, no hay duda de que los testeos son positivos. Ahora, ¿aquí hay que hablar de testeo o hay que hablar de muertes? Porque el problema está cuántos muertos tiene Chile, cuántos muertos tiene Argentina, cuántos muertos tiene Brasil y cuántos muertos tiene Argentina, o cuántos tiene Inglaterra o Estados Unidos, cuántos tenemos nosotros. Entonces, pero bueno, vuelven a instalar, ¿no es cierto?, cosas que giran el foco de atención de la gente a una sociedad que está cansada de estar encerrada, que está cansada de no poder trabajar, que sus recursos son escasos, que las empresas se están fundiendo, y vos le llenas la cabeza con todas estas cosas. Entonces, bueno, creo que ese es el rol hoy que cumplen los medios, ¿no? Confundir para debilitar al gobierno. Y así lo vemos en todo lo que lo vemos, ¿no? La extensión esta de la cuarentena que se viene. Es obvio que aquí tenemos dos países. Entonces, bueno, sí, la dificultad que tiene Capital, que tiene el AMBA, que tiene el GBA, es clara. Ahora, eso no sé si es para todo el país. Creo que entonces ahí sí se puede decir, en alguna medida, que ellos plantean verdades a medias, como las que siempre plantean, ¿no? ¿Por qué en el interior, en el norte, tan castigado y nunca tan mancillado como en los últimos 4 años que han pasado? ¿Puede tener una posibilidad de una apertura? Y seguramente sí. Ahora, ¿puedes permitir que el ingreso y el egreso diario de ciudadanos, que además algunos viven en situaciones de pobreza bastante extrema, haga que esta pandemia se produzcan mayores muertes y que salte a niveles exponenciales? Entonces creo que los medios, los grandes medios, están permanentemente buscando dañar, ¿no?, el clima, dañar el proyecto sobre la pandemia y sobre la economía que el gobierno nacional viene poniendo en práctica
a mi criterio, con grandes aciertos, más allá de las dificultades y de los errores que se puedan cometer. Y bueno, pero sabemos que en esto van a estar los medios, ¿no? Creo que la credibilidad de ellos también se va viendo afectada, y si vos miras las encuestas, si miras las mediciones de Ibope o de cualquiera consultora, inclusive que ellos mismos manejan, te vas a dar cuenta que esta mentira no la van a sostener todo el tiempo, ¿no? Y que en definitiva el pueblo argentino tiene niveles de aprobación sobre la gestión del presidente que hablan por sí solos, en definitiva. Perfecto, afortunadamente es así. Gustavo, muchas gracias por la comunicación, la verdad que un placer charlar con vos. Y bueno, para la próxima, a ver si en algún momento se termine esta pandemia y podamos compartir acá el estudio con vos y con Pablo. Así es, ojalá que esto sea pronto para el bien de todos. Bueno, te mando un fuerte abrazo a vos y a Pablo y sigamos con el programa, que viene con un muy buen ritmo. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao, hasta luego. Vamos a un tema musical, una pausa y volvemos.